Soy María Alcantuz Díaz, soy profesora del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia, donde también soy vicedecana de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo. Estoy dirigiendo un proyecto junto con la Fundación Voces para la Conciencia y el Desarrollo en Mali. El proyecto se llama Mejora del acceso a la educación pública y gratuita de 277 niños, niñas y adolescentes de la comunidad de Kalabankoro en Bamako, en Mali. Este proyecto es el tercer proyecto de cooperación que llevamos ya de las convocatorias que trabajamos en esta escuela de Mali, en la que pretendemos mejorar la calidad de educación, siguiendo el ODS número 4, mejorar la formación del profesorado en didácticas básicas. Para ello, en esta ocasión, hemos emprendido diversas acciones. Una es la construcción de un aula para educación secundaria. Cuando llegamos allí estaba solamente primaria, creamos el aula de infantil y ahora secundaria, y la dotación de esas aulas. Además, hemos hecho un diagnóstico del profesorado, de las habilidades del profesorado después de la pandemia, con la formación que les habíamos impartido hasta entonces. A partir de ese diagnóstico hemos acudido al CAP de allí de Bamako para no externalizar la formación y hemos diseñado junto a ellos cursos de formación para la mejora de didácticas básicas del profesorado. Y por último hemos creado este manual, un manual de didácticas específicas, que en el primer proyecto lo creamos, ahora lo hemos traducido al francés, porque el francés es la lengua vehicular de la escuela junto con el bambara, que es la lengua que se habla en las familias. Y nada, los resultados han sido pues eso, la creación de esta aula con su dotación, la mejora en la calidad de la enseñanza del profesorado y por supuesto ha repercutido en la del alumnado también.